dar principio al culto de esta tarde. Y le damos la bienvenida a todos los que aquí están presentes y a quienes desde las redes sociales nos acompañan en este culto de adoración, donde nos uniremos para darle alabanza y adoración a quien es el único digno de toda gloria y honra, a nuestro Dios. Y les invito para que juntos nos acerquemos a nuestro Dios cantando las alabanzas. Bueno es alabar, y vine a alabar a Dios. Alabar al Señor, tu nombre, dame gloria, honra y honor.
permaneciendo de pie, hermanos, cada uno desde su corazón, ofrezcamos a nuestro Dios nuestra alabanza y nuestra adoración en esta tarde. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, invocamos tu bendito y santo nombre para agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar acá, Señor, reunidos en esta casa de oración con nuestros hijos tuyos, Señor, que estamos reunidos, gozosos, confiados, Señor, de que vas a recibir esta alabanza que hemos preparado, que se ha preparado para ti, Señor, como agradecimiento a todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, porque a ti gracias, Señor, hemos tenido la providencia día a día en nuestras vidas. Nos has mantenido con fuerzas y salud, Señor, para hacer nuestros quehaceres diarios y así mismo, Señor, estar presentes en estos momentos, en este día, Señor, para ofrecerte esta pequeña alabanza. Nuestra adoración es solamente para ti, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Si tus ángeles, Señor, están gozándose en alabarte allí, Señor, también nosotros, a quien nos has escogido como tu creación, Señor, nos has redimido del pecado, también gozosamente, Señor, te ofrecemos esta alabanza. Te rogamos, Señor, que la recibas, Señor, como un olor fragante a tus pies, Señor, porque es lo que tenemos para darte, Señor. Gracias, Padre, te damos y te lo ofrecemos con todo nuestro corazón humilde. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Sabemos, hermanos, que todos hemos pecado, por lo tanto estamos en el momento para reconciliarnos con Dios. Vamos a prepararnos y para presentar a nuestro Dios todas aquellas nuestras fallas que hemos cometido, ya sea por comisión o por omisión. Y vamos a cantar juntos el himno número 97, Refugio tú del pecador. Apiádate de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil. Entero por ti salvo estoy, seguro en tu redil. Auxíliame, Señor Jesús, libértame del mal. En mí derrama de tu luz bellísimo raudal. Socorre mi necesidad, escucha mi clamor. Revísteme de santidad y cólmame de amor. Para poder presentarnos a adorar a nuestro Dios, es necesario reconciliarnos antes con Él. Reconocer que a diario hacemos o pensamos cosas que no le agradan al Señor. Así que confesemos personalmente cada uno de nuestros pecados a Dios y pidamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Tomemos un tiempo para orar al Señor y seguidamente cerrará este espacio con la oración el pastor Daniel Ramírez. Oremos.
Oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones y lávanos más y más de nuestra maldad. Reconocemos, Padre, que a diario pecamos contra ti y hemos puesto delante de ti, Padre, todas aquellas cosas que no te honran. Padre, sabiendo que tu palabra nos dice que cuando nos acercamos a ti, confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esa confianza, Padre, es que hemos puesto nuestras oraciones, sabiendo, Padre, que tú, Padre, has actuado, que en tu misericordia, en tu gracia, Padre, hoy podemos saber, Padre, que estamos libres de nuestras culpas, porque tú eres el que nos ha justificado. Y entonces estamos listos para adorarte, Padre. Gracias por el perdón que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo podemos reconocer, Padre, estas faltas y podemos acercarnos a ti, confiando, Padre, en que nos darás siempre, Padre, las herramientas necesarias para luchar contra las tentaciones, contra nuestra propia carne, Padre, y poder entonces, Padre, honrarte con nuestras vidas. Bendito Padre, te agradecemos lo que ahora has hecho en nuestras vidas, porque todo lo hemos hecho en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La palabra de Dios nos enseña que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios en confesión y sabemos que Él nos va a perdonar. Y reconociendo la seguridad del perdón que Cristo nos ha dado, al haber confesado nuestras faltas, entonemos la alabanza, mi roca. Así es, hermanos, entonemos esta alabanza que lleva por nombre Mi Roca. Les invito a ponerse de pie, hermanos, y canten junto a nosotros. Esperanza está en Jesús.
de los privilegios que aún tenemos aquí en nuestro estado de Yucatán es la libertad de culto. Por lo tanto, pongámonos en contacto con Dios a través de la lectura de su palabra y la exposición de la misma, dando una lectura en la Epístola a Santiago del capítulo 1, en sus primeros 8 versículos. Vamos a darle una lectura de forma unida. La palabra de nuestro Señor dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Palabra de nuestro Señor. Podemos tomar un momento en nuestros asientos. Es mucho lo que tenemos que entregarle al Señor, pero es tan poco lo que tenemos. Continuamos con los diezmos y ofrendas y entreguemos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas que traemos a Él por gratitud y como muestra de reconocimiento de que todo es suyo y porque Él nos provee de todo cuanto necesitamos. Entonando el himno 446, dale tu ofrenda al Señor. Y después seguiremos con la consagración. Ofrenda al Señor, tráela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Hermanos, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por estas ofrendas, Señor, por tu pueblo que las trae aquí con humildad, reconociendo que tú eres el dueño y Señor de todo, el dueño del oro y de la plata, y que esto es tuyo, Señor. Todos nuestros recursos son tuyos. Te suplico, Padre, que tu pueblo esté lleno de gratitud y de generosidad para dar a manos llenas, sabiendo que tú, Señor, tienes todo bajo control. Te pedimos que bendigas esas ofrendas, que bendigas a las personas que las van a administrar, que les des sabiduría y entendimiento para hacerlo de una manera adecuada y que te glorifique, que sirvan para el engrandecimiento de tu reino
y el esparcimiento de tu palabra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos por recibir el mensaje de la palabra en esta tarde y para prepararnos vamos a escuchar y vamos a preparar también nuestros corazones y vamos a cantar el himno número 370, Tentado no cedas. Les invito a estar en pie, hermanos. Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios con el tema la respuesta ante las pruebas, que está expuesto por el pastor, nuestro pastor Dani Ramírez, y dejamos este lugar y cedemos este lugar para él. Los versículos 2 y la primera parte del 3 en la versión Palabra de Dios para Todos de Santiago capítulo 1 dicen: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Vamos a orar. Padre, te ruego en esta hora que nos guíes para que podamos comprender tu palabra. Sabemos, Padre, que siempre es una guía para nuestras vidas, pero a veces, Padre, tenemos problemas en comprenderla. Ayúdanos para que a través de tu Espíritu Santo podamos abrir nuestro corazón, nuestro cerebro también, Padre, para poder recibirlo.
pero sobre todo que podamos apreciarlo, Padre, y hacerlo nuestro. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Hace varios años atrás escuché el testimonio de un hermano de la iglesia donde me congregaba en Ciudad del Carmen. Este hombre había sido capitán de barco, camaronero, pero por la llegada de Pemex a la sonda de Campeche, el gobierno poco a poco fue liquidando las cooperativas pesqueras hasta extinguirlas por completo. Pero este hombre había vivido toda su vida de la pesca y teniendo ya cerca de 60 años, pues no tenía esperanza de encontrar otro empleo donde pudiera ser útil. Sin embargo, cuando recibió su finiquito, él llegó a la iglesia, entregó su diezmo y nos dijo: oren por mí. No sé todavía qué voy a hacer, pero sé que Dios nunca nos manda una prueba que no podamos superar. Y lo que se le ocurrió fue comprar un terreno en la región de Sabancuy, en un ejido llamado Xcabal, donde la gente se dedica a la agricultura y principalmente a la ganadería. Y allí con su liquidación compró su terrenito y algunas vaquitas y nos dijo: pues voy a aprender de esto. Yo sé que Dios me ayudará. Pero resulta que en el primer año de estar con su ranchito comenzaron a robar ganado en esa zona. Y varios de sus compañeros del ejido comenzaron a perder ganado, así que tuvieron que invertir más para reforzar sus alambradas y algunos contratar vigilancia para contener a los cuatreros. Una prueba más para este hermano. Pero ¿saben? Que él no se inmutó frente a las amenazas, pues ni reforzó sus alambradas, ni contrató guardias que vigilaran su rancho y simplemente dijo, como Job: Dios dio, y si Dios quiere, me lo quitará. Alabado sea su nombre. Y yo recuerdo que este hombre siempre decía: yo solamente cuido el ganado del Señor, eso no es mío. Bueno, ¿saben qué pasó? Este hombre, cada vez que la iglesia, donde él era miembro en Ciudad del Carmen, ¿verdad?, cumplió un aniversario, él daba una res para la comida. Y podíamos ir, yo era en aquel entonces anciano de la iglesia, con el pastor íbamos y le decíamos: hermanos, tenemos el aniversario la próxima semana, y decían: muy bien. Y decíamos: pues venimos por lo que Dios nos va a dar. Y él decía: adelante, hermanos, ahí están, esas son las vaquitas. ¿Cómo cuánta gente calculan ustedes que llegará? Y entonces le decíamos: quizás unas 200 o 300. Mire, esa y esa tienen buen quilaje para eso. Ustedes escojan. Nosotros decíamos: pero es su ganado, hermano. Ustedes digan: no, no es mi ganado. Recuerden, es de Dios. Así que ustedes escojan para que la agarren, ¿verdad? Y entonces ya se lleven la carne. ¿Saben? Al único que nunca le robaron una sola vaca fue a ese hombre. Y todos en el ejido decían: pues ¿qué hace? ¿Por qué a él no le roban? Y él en el ejido siempre decía: porque yo solamente soy cuidador de un ganado que es de Dios. Si quieren meterse con Dios, que se metan. Uy, qué fe, ¿no? Qué hermoso es ese testimonio. Dios le fue bendiciendo mucho. La pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros a las pruebas? De eso es lo que hablaremos el día de hoy. Siempre me he sentido atraído por el enfoque práctico y sencillo con que Santiago aborda el tema de la vivencia de la fe. Y hoy, amados hermanos, vamos a comenzar un estudio del libro de Santiago. Santiago no pasa mucho tiempo discutiendo la doctrina, aunque el libro está lleno de conceptos doctrinales. En su lugar, Santiago, en forma resumida, proclama cómo los creyentes deben de responder a varias situaciones. Y al hacerlo, verdaderamente demostrar una fe superior. Comenzaremos esta serie de sermones en el libro de Santiago y hoy vamos a ver los primeros 8 versículos. Y en este podremos encontrar al menos
3 respuestas que como creyentes debemos dar a las pruebas. Y la primera respuesta la podemos encontrar en el versículo 2, que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, el creyente en Jesucristo debe de responder primero a las pruebas, ¿cómo? Dice, con gozo. Santiago le dice al lector que debe responder a las pruebas con alegría. La Nueva Versión Internacional utiliza la frase dichosos para describir el tipo de emoción con la que el creyente debe responder a las pruebas. Dice la Nueva Versión Internacional: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras palabras, el creyente no tiene nada que reclamar cuando experimenta estas terribles pruebas. A veces para nosotros es difícil poder comprender la palabra de Dios y decir, pero ¿cómo puedo estar dichoso si no me está yendo muy bien? Pero este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por supuesto, los cristianos no son inmunes al sufrimiento. De hecho, Jesús declaró en Mateo 5:11 que el creyente es incluso bienaventurado cuando pasa por pruebas. Cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y en 1 de Pedro 4:12 leemos que no debemos sorprendernos cuando pasemos por pruebas, cuando nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, mientras vivas en este mundo, vas a pasar por pruebas. Y el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Por eso me extraña lo que este grupo neopentecostal de origen brasileño que llegó a México hace algunos años predica y ofrece a la gente cuando el título de su iglesia dice, pare de sufrir. Si quieres parar de sufrir, pues es porque ya te fuiste. ¿No es cierto? El énfasis en este versículo es realmente la respuesta apropiada que el creyente debe de dar en el tiempo de prueba. Santiago nos dice, hemos de responder, ¿cómo? Dice, con alegría, ya que esto es una demostración por parte de Dios de su confianza en nuestro crecimiento. 1 Corintios 10:13 nos dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea, podemos pasar todas las pruebas que Dios nos da y recibirlas con alegría, sabiendo que Dios se ocupa de nosotros y esto lo permite para nuestro propio bien. Y en la Biblia podemos encontrar esto mismo plasmado en muchos de los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, por supuesto, todos conocemos la historia de Job. Dios estaba tan contento con la fidelidad de Job que incluso señaló a Job a Satanás, y esto provocó una trágica serie de pruebas y ensayos en la vida de Job. Algunos buenos amigos al principio vinieron y se sentaron con él durante 7 días, dice la Biblia, sin decir una palabra. Se sentaron allí y sufrieron con él. Pero cuando comenzaron a hablar, sin embargo, eran insistentes en que Job había quizás cometido algún tipo de pecado secreto y que les parecía que a lo mejor estaba bajo el juicio de Dios. Pero esto no era así. En Juan capítulo 9, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre, ¿recuerdan ustedes esa historia? Que había nacido ciego. Y los discípulos simplemente asumieron el juicio, vean ustedes, los discípulos, de que Dios había provocado la ceguera del hombre como un castigo. Incluso se atrevieron a preguntarle a Jesús en voz alta si fueron sus propias acciones o algo que sus padres habían hecho por lo que este hombre estaba ciego. Y la respuesta de Jesús a este fue, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego, ¿para qué? Para que en él se muestren las grandes cosas
que Dios puede hacer. Y es que por supuesto en el pensamiento judío, cuando la tragedia golpeaba a una persona era simplemente por causa de sus pecados. Pero aquí Jesús nos indica que aunque el arrepentimiento es importante, no debemos asumir automáticamente que las experiencias trágicas son siempre juicios por el pecado. Por supuesto, Dios puede y a veces hace uso de las circunstancias y las pruebas para juzgar algunas veces a su pueblo. Sin embargo, aún así Dios lo hace, dice, buscando que nosotros seamos corregidos y sobre todo crezcamos. Santiago entonces animó a tomar las pruebas tanto internas como externas con alegría, con gozo, porque estas quieren decir que Dios está actuando en nuestras vidas. La presencia de conflicto en la vida del creyente no necesariamente es una indicación de que Dios lo está castigando. A menudo es una indicación de que Dios está a punto de traer una verdadera bendición en la vida de esa persona. Por eso se nos señala que debemos recibir las pruebas simplemente con gozo. Segunda respuesta que como creyentes debemos dar a las pruebas la encontramos en los versículos 3 y 4 que nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, el creyente en Jesucristo debe responder a las pruebas, en segundo lugar dice, con paciencia. Santiago afirma que la prueba tiene un propósito y ese propósito es lograr la perseverancia, la constancia, la paciencia. A medida que soportamos, llegamos a la madurez. Amados hermanos, el crecimiento espiritual ocurre precisamente durante los tiempos de prueba. Esto es bien importante. Hace algunos años atrás, siendo tesorero de la Asamblea General, fui nombrado presidente temporal del Sínodo de la Península, que en aquel entonces abarcaba los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y había un conflicto interno que provocó la salida de la directiva del sínodo, por lo que fue nombrada otra directiva por un año para terminar el periodo de estos. Nada más que como presidente del sínodo, pues había que lidiar con el conflicto que se había generado por la solicitud de un grupo de iglesias en Quintana Roo que querían desincorporarse del presbiterio al cual pertenecían para formar uno nuevo. Así que siguiendo nuestros libros de gobierno, esta solicitud prosperó hasta que antes de terminar mi periodo en el sínodo fue aprobada la organización del nuevo presbiterio y yo fui el encargado de hacer esto. Y por supuesto, con la consiguiente molestia del grupo contrario, quienes no solo me echaron la culpa de la formación de este nuevo presbiterio, sino aún después de mi salida como presidente y a mi llegada a la presidencia de la Asamblea General, se dedicaron a tratar de enlodar en lo que pudieran mi testimonio como ministro. Pero al no encontrar nada y no lograr nada con sus escritos que difundían con mentiras por todo el campo nacional presbiteriano, recibí amenazas contra mi integridad. Pero gracias a Dios, Él me dio la paciencia para soportarlo y no responder a ninguna provocación. Aprendí durante ese periodo a no estar verdaderamente preocupado por mis enemigos y aprendí a no devolver mal por mal. Aprendí a no presentar defensa de mí mismo, sino a permitir que Dios luchara mis batallas. Y aprendí a no detenerme en los ataques, sino centrarme en el Señor. Porque aprendí que la venganza pertenece a Dios. Y que si tratara de tomar el asunto en mis manos, simplemente le estaría robando su lugar a Dios. Pero a medida que el periodo de persecución y ataque llegó a su fin, yo fui capaz de mirar atrás y reconocer con asombro que Dios pone las cosas en su lugar. Y terminé mi periodo como presidente y dado a que la constitución de nuestra iglesia no permite la reelección directa al mismo cargo, pero sí en otro, fui nombrado por 4 años más vicepresidente de la Asamblea General. Y algunas personas pues me decían, qué raro. Si ustedes revisan la historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana, nadie ha sido presidente y después vicepresidente. Pero el Señor me dio la bendición. ¿Saben por qué? Porque hay que confiar en Él. Cuando tú resistes esas pruebas con paciencia y haces lo que es correcto,
el Señor finalmente te premia. Algunas personas dicen, pastor, ore para que el Señor me dé más paciencia. Yo le digo, ¿de veras? Porque la paciencia se produce con pruebas. Yo creo que mejor que el Señor te dé sabiduría, ¿no? Y algunos dicen, sí, mejor. La misma experiencia que describe Santiago se convirtió en mi propia experiencia personal. Me hicieron pruebas desde afuera por los ataques de otros, me hicieron las pruebas desde adentro y tuve la tentación de responder de manera negativa. Me vi obligado a hacer frente a la agitación espiritual y actitudes incorrectas en mi corazón, y el diablo trató de atraerme a luchar y entrar a los juegos políticos. Sin embargo, por la gracia de Dios, la fuerza de Dios y la obra de Dios, salí adelante fortalecido con esta prueba. Así que, amados hermanos, los animo, si alguno está pasando por un momento similar de pruebas, para soportarla con paciencia, porque Dios quiere mostrarles cuán grandes cosas Él puede hacer en ustedes y por ustedes. Pero no solo debemos responder a las pruebas con gozo y con paciencia, sino una tercera respuesta que el creyente debe de tener para las pruebas la encontramos en los versículos 5 al 8, que nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. O sea, el creyente en Jesucristo debe responder a las pruebas, en tercer lugar, como decía antes, con sabiduría. A medida que avanzamos en este estudio, vamos a encontrar que algunos de los que pensaban que eran moralmente y espiritualmente superiores eran realmente, dice Santiago, de doble ánimo. Santiago está dirigiéndose inicialmente a ellos, y de hecho una parte importante de este libro está dirigido a aquellos que afirman ser espirituales y sin embargo son de doble ánimo, ya que estaban siguiendo los caminos del hombre en lugar de los caminos de Dios. Y Santiago comienza a enseñar sobre la fe verdadera de una manera dogmática, sencilla. Su mensaje está destinado a educar tanto a los que se sentían inferiores en su fe, como a los que afirmaban tener una supuesta superioridad. La construcción griega de esta sección es interesante, porque es una sentencia condicional que supone que aquellos que pasan por pruebas necesitarán sabiduría. Y es interesante que en el versículo 4 se diga al lector que la finalidad de las pruebas es llevarnos a un lugar donde no nos falta nada. Y vean, el versículo 5 contrasta que necesitaremos sabiduría. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación de los métodos de Dios para nuestras propias circunstancias de la vida. Entonces, ¿cómo se responde a las pruebas? La mejor manera en que puedo responder es buscar maneras de hacer frente a la situación. Por supuesto, pidiéndole a Dios su guía, que nos muestre lo que debemos de hacer para salir victoriosos, y para esto es que necesitamos sabiduría. Dios, amados hermanos, quiere darnos sabiduría. Él quiere revelar sus caminos para nosotros. Él quiere dar la oportunidad de buscar su bendición, tratando de responder a tiempos difíciles, utilizando los principios que hemos aprendido a sus pies. Y una de las ideas realmente buenas expresada aquí es que Dios responde con alegría a nuestra solicitud de su sabiduría. Dios no nos reprende por nuestra inmadurez, sino que responde a nuestra expresión de nuestra necesidad de Él. Nunca puedo pensar en pedir a Dios sabiduría sin recordar la respuesta de Dios al recién coronado rey Salomón. La petición de Salomón fue para que él fuese capaz, dice, de cumplir con sus responsabilidades como rey, con un corazón entendido. Y entonces Dios respondió no solo dándole ese corazón sabio y entendido, sino también le dio riqueza y gloria.
Y con el ejemplo bíblico de Salomón ante nosotros, ¿cómo podemos pensar que Dios no haría lo que fuera para recompensarnos cuando tratamos de seguir sus caminos? Cuando nosotros verdaderamente buscamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, la Biblia dice que Dios nos da mucho más abundantemente, dice, de lo que pedimos o entendemos. Santiago señala entonces que los que buscan la sabiduría de Dios deben acercarse a Dios con fe y no ser de doble ánimo. El hombre que realmente quiere manejar sus pruebas de una manera piadosa no puede vacilar de ida y vuelta entre el manejo de sus situaciones de una manera mundana y el manejo de ellos de una manera espiritual. Porque muchas personas parece que cuando están en la prueba están buscando primeramente una solución humana. Y ya cuando se ven perdidos, entonces dice, no me queda de otra, voy a Dios. Y yo recibo muchas personas en la oficina pastoral que tienen esta forma de tratar las cosas, porque dice, ya no sé qué hacer. Y la pregunta es, ¿y has ido a Dios? Y muchas veces me dicen, por eso vengo a buscarle. O sea, hasta ahorita, ¿cuánto tiempo tienes con esta prueba? Pero a veces eso es lo que pasa, que somos como lo que dice Santiago, personas de doble ánimo, ¿no? Decimos que somos parte de Dios, que creemos verdaderamente en Dios, que sabemos quién es Dios, pero estamos buscando una solución humana. Tenemos que ser consistentes tanto en nuestra búsqueda por descubrir la voluntad de Dios, como con nuestro compromiso de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no le pidas a Dios su dirección si planeas manejar las cosas con tus propias fuerzas y siguiendo tus propios caminos. No hay que esperar que Dios sea tu abogado si estás planeando llevar a cabo tu propia defensa. Respondamos a las pruebas con la sabiduría que viene de Dios. Qué importante es esto, amados hermanos. Bueno, como hemos podido ver en estos versículos, Dios espera que la respuesta del creyente frente a las pruebas que vive o que vivirá, la reciba de tres formas: con gozo, con paciencia y con sabiduría. Esto es lo que Dios nos enseña en este pasaje de Santiago. Oremos. Padre, gracias, porque a través de tu palabra podemos ver, Padre, cómo nos enseñas que las pruebas, Padre, no son para nada malo para nosotros, sino que debemos de recibirla con gozo, sabiendo que estás actuando para crear ese nuevo hombre que tú quieres que seamos, para hacernos madurar. Que podamos entonces recibir la sabiduría de ti, Padre, para que podamos tener la paciencia necesaria. Y entonces, Padre, poder vivir esa vida abundante que ya nos has otorgado a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra revelada por Jesucristo. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios como expresión de confianza en Dios, y en respuesta a su palabra expuesta, entonemos la alabanza Cansado del Camino. Les invito a ponerse de pie. Así es, hermanos, a veces estamos cansados del camino, cansados de las pruebas, y como hemos visto el día de hoy, debemos de responder con gozo, con paciencia y con sabiduría. Entonemos este canto al Señor, se lleva por nombre Cansado del Camino. Cansado
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Hemos llegado a la parte final de esta actividad de esta noche. Ahora tendremos la oración final y la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor Dani Ramírez. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos diste de poder reunirnos y gracias, Padre, por habernos permitido cantar, por habernos permitido leer tu palabra, orar, Padre, a ti, sabiendo que has estado presente en este lugar, como siempre has estado en la vida de cada uno de nosotros. Padre, permite que pronto podamos nuevamente estar juntos. Llévanos en paz ahora a nuestros hogares. Cuídanos, Padre, de los peligros que pueda haber. Fortalece nuestras vidas, Padre, y permite que podamos en el mundo ser lo que tú deseas que seamos, luz del mundo y sal de la tierra. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado en esta hora. Agrádate de todo lo que ha hecho tu pueblo, porque todo lo hemos hecho para tu gloria y para tu honra, por Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la guía, comunión y consolación de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor desde ahora y por siempre. Amén.